ocupar esta característica que son las encuestas. Son 3 preguntas, ¿ya? Son 3 preguntas súper simples, que la idea es contextualizarnos solamente. La pregunta 1 dice, ¿qué característica se me viene a la mente cuando pienso en el apóstol Pedro? Caritativo, terco, templado o pacífico. Obviamente no hay una respuesta correcta ahí. Es mi mente, es lo que se me viene a la mente a mí. 2. ¿Cuántas almas se convirtieron a través de una predicación de Pedro? Mediante la voluntad de Dios, obviamente. 3, 300, 3000 o 30.000. Al menos. Y 3. ¿Cuántas epístolas escribió el apóstol Pedro? 2, 3, 4. Voten nomás. 3 preguntitas. Somos 20 personas conectadas hoy día al menos. Somos 20 pantallas. Ojalá mejoremos el porcentaje de respuestas en comparación a las semanas pasadas. Vamos, 11, se conectó una pantalla más, somos 21. ¿Qué se me viene a la mente cuando pienso en el apóstol Pedro? ¿Qué características se me vienen a la mente? Respondan con sinceridad nomás, que insisto, en esa pregunta no hay una respuesta correcta. La 2, ¿cuántas almas se convirtieron bajo una predicación de Pedro? Por lo menos, ¿cuántas? ¿3, 300, 3000 o 30.000? 3, ¿cuántas epístolas escribió el apóstol Pedro? 2, 3, 4. Ya voy finalizando ya. 10 segunditos más. Van 16 pantallas de 21. Y estamos. 16 personas respondieron. Ahí pueden ver los resultados. ¿Qué características se me vienen a la mente cuando pienso en el apóstol Pedro? Terco. 10 personas respondieron que piensan que Pedro era muy terco. 3 personas respondiendo que era pacífico. La primera es más que nada la apreciación. Insisto que no hay una respuesta correcta. La segunda, efectivamente, la mayoría acertó. Al menos 3000 personas se llegaron a convertir por la voluntad del Señor bajo una predicación de Pedro. Por lo menos 3000, pueden haber sido muchas más. Y por último, ¿cuántas epístolas escribió el apóstol Pedro? Esta es una pregunta con trampa, sí. Reconozco que es una pregunta con trampa. Porque la pregunta completa debe haber sido ¿cuántas epístolas escribió el apóstol Pedro bajo la inspiración del Espíritu Santo? ¿Ya? Porque cuando nosotros pensamos en epístolas, es cuántas cartas escribió el apóstol Pedro. Y la verdad es que el apóstol Pedro escribió muchas cartas. Algunas se conservan históricamente, aunque no hay ciencia cierta que hayan sido de él, pero la cosa es que él en su calidad de misionero y en su calidad de predicador escribió muchas cartas, pero inspiradas bajo el Espíritu Santo solamente escribió 2. ¿Ya? Escribió 2. Pues bien, de esta manera comenzamos el día de hoy con nuestro estudio sobre las epístolas, las 2 epístolas, como bien respondió la mayoría, de Pedro, las 2 epístolas de Pedro. Los invito a orar nuevamente, dirigirnos al Señor en oración. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad de estudiar su palabra. Gracias Señor por los medios para reunirnos, por estos medios, por los computadores, por los celulares, por el internet. Gracias Señor porque usted nos provee de esto. Nos rogamos Señor que nos sea bendiciendo a través del estudio de su palabra, que me sea utilizando a mí. Que no sean mis palabras Señor, sino que sea su palabra, el Espíritu Santo, que nos hable en esta tarde, nos haga conocerlo más a usted, nos motive a ser más santos a su nombre, a poder limpiarnos de pecado, limpiarnos, alejarnos de la tentación y vivir cada día más para usted. Bendíganos, Señor, abra nuestro entendimiento y construya nuestros corazones para poder aprender más de usted en este día. Todo esto se lo pedimos, Señor, y se lo nombramos por los méritos de su Hijo amado. Amén. El apóstol Pedro
el famoso apóstol Pedro. La pregunta del millón. ¿Qué fue de él luego de la resurrección de Cristo? ¿Qué pasó con él luego de que resucitó el Señor? Nosotros generalmente no sabemos los eventos bien ordenaditos mientras estuvo Cristo en la tierra. Pero ¿qué pasó con él luego de que el Señor resucitó? No es sorpresa para nadie que efectivamente Pedro fue un líder entre los cristianos. Fue un líder indiscutido. Durante 15 años fue el gran líder de la iglesia. Hagamos un pequeño repaso del libro de los Hechos, de los primeros capítulos de Hechos que nos narra Lucas. ¿Qué hizo Pedro durante estos 15 años? En primer lugar, en Hechos 1 encontramos que él dirigió la sucesión de Judas. Él fue el que levantó la voz y dijo, oigan, nos falta uno. Y él fue el que motivó esta votación, obviamente guiado por el Señor. En Hechos 2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los discípulos, porque no solamente sobre los 12, sino que, o sea, sobre los 11, sino que también sobre el resto de seguidores, descendió el Espíritu Santo y la gente creyó que estaban borrachos. Y el que se levantó a defender la fe y ocupó esa instancia para predicar fue Pedro. Si ustedes van viendo la tónica de que cuando hay una masa de gente y hay discordia, hay confusión, y una voz se levanta, generalmente esa voz es de liderazgo. ¿Ya? Entonces ya vemos 2 veces que Pedro lo hizo. Guiado por el Señor, ante la masa, ante la incertidumbre, él levantó la voz. ¿Ya? Él habló en nombre del resto. En Hechos 3 lo encontramos predicando y realizando milagros en Jerusalén. ¿Ya? Utiliza toda instancia para poder seguir predicando. En Hechos 4 representa junto a Juan a la iglesia frente al concilio, frente al Sanedrín. El Sanedrín, viendo estas predicaciones y estos milagros, acusa a los cristianos de discordia. Al final el concilio, el Sanedrín dice, bueno, crucificamos a Cristo, pero estos siguen igual alborotando. Y junto a Juan representan a la iglesia, defienden la fe ante el concilio. En Hechos 5 vemos que Pedro en su papel de liderazgo recibe y reparte las ofrendas. El capítulo, ¿se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Quién es el que recibe las ofrendas de Ananías y Zafira y juzga a Ananías y a Zafira? Es Pedro. Es Pedro. En Hechos 6 vemos cómo por su papel activo es perseguido por su fe. Es perseguido por su fe. Debido a esto, él finalmente arranca, entre comillas, y predica el Evangelio en Judea y en Samaria. ¿Ya? Ahí cerquita, podríamos decir. En Hechos 11 ya lo encontramos predicando a gentiles. En Judea y en Samaria, pero encontramos el evento de Cornelio. El evento de Cornelio, que era un gentil, era un romano. Y de hecho, cuando él vuelve a Jerusalén, ya se encuentran con este tema de, oigan, el Evangelio también es para los gentiles. Y en Hechos 12, Pedro es encarcelado bajo el gobierno de Herodes Agripa, el año 44 después de Cristo. Todos estos eventos los tenemos en el libro de Hechos. ¿Y qué nos arrojan? Lo que yo les decía en un inicio. Fue líder en la iglesia. Durante estos 15 años, él fue líder indiscutido dentro de la iglesia. ¿Qué hizo luego de haber sido liberado de esta cárcel? Se dedicó a predicar en Siria, en Asia Menor y en Grecia. Y más adelante, en Hechos 15, vemos que participó en el concilio de Jerusalén. Ya lo vimos cuando analizamos el libro de los Hechos, lo estudiamos más en profundidad también cuando hablamos de Santiago, de la epístola de Santiago, vimos este concilio, que fue el 49 después de Cristo. Aquí hay 2 cosas importantes. ¿Quién me puede responder? Cuando se realiza este concilio de Hechos 15, ¿quién fue el que lideró este concilio? ¿Quién fue el que lo llevó a cabo, el que lo organizó? ¿Quién se acuerda? Jacobo. Jacobo, muchas gracias. ¿Qué Jacobo? Complejizo la pregunta. ¿Qué Jacobo? ¿Qué Jacobo dirigió ese concilio? El que escribió Santiago. Ya, es cíclica la pregunta, pero bueno, está bien. Jacobo, el hermano de Cristo. ¿A qué quiero llegar con esto? Que ya en esta época Pedro ya había tenido un papel más relegado. No relegado en el mal sentido, sino que ya más exterior. Ya no era un líder estático, sino que era un líder misionero.
porque Jacobo quedó a cargo de la iglesia en Jerusalén. Por así decirlo, él era el gran líder de la iglesia. Pedro ya tenía un papel, insisto, secundario, pero no en el mal sentido, sino que se movía, ya era más misionero que pastor, por así decirlo. Pero ¿qué papel importante tuvo Pedro en esta época? Que él recibe y ratifica a Saulo. ¿Ya? Él lo ratifica. Dice efectivamente, bueno, anda con Bernabé y predica a los gentiles porque sabemos que tú eres enviado del Señor. Era un apóstol como nosotros. Y hasta aquí nos llega un poquito en el libro de los Hechos de Pedro. Pero continúa la historia de Pedro. En sus epístolas sabemos que él continúa predicando en Babilonia. Y aquí un tema, porque la expresión Babilonia, en general, en términos generales, se refiere a, como cuando nosotros, no sé si a usted le ha pasado, cuando uno dice, cuando una persona, bueno, no lo hago por mofarme, sino que lo digo por, a mí me ha pasado, cuando uno está medio alejado de la iglesia y empieza a faltar a los cultos y como que es un mal cristiano, se dice que como hay varias expresiones, dicen que anda en Egipto, ¿han escuchado alguna esa expresión? O anda entre los filisteos. Hay muchas expresiones así. Bueno, en la época bíblica, Babilonia era una expresión similar, ¿ya? Babilonia era una idea de exilio. Hacía referencia al Antiguo Testamento cuando el pueblo de Israel se fue esclavo a Babilonia. Entonces, estar en Babilonia es como estar en un ambiente alejado de Israel. Entonces, cuando se nos refiere a que Pedro predica en Babilonia, lo que nos está diciendo es que predica en una tierra alejada de Israel, no en Judea ni en Samaria, sino que ya más lejano. Específicamente podemos atribuirlo a tres en realidad, sitios. Egipto, había un asentamiento egipto bien al norte que se le llamaba Babilonia. También puede ser en Macedonia, que es Babilonia misma, pero que ya habían vestigios porque ya no existía en esa época. Y Roma. Estos tres lugares, de los cuales vamos a hablar más adelante. Y ya extra bíblico, entre el año 64 y el 68 después de Cristo, él murió mártir. Murió, bueno, cuando digo murió mártir, me refiero a que él, producto de su fe, por no renegar su fe, él murió por el Señor. Entre el 64 y el 68 después de Cristo. Y aquí es interesante ver por qué nos inclinamos con el significado de Babilonia. Porque la tradición dice, que insisto, aquí la palabra tradición no significa algo malo, solamente digo que es extra bíblico, que no, yo no les puedo citar un versículo, sino que es la historia. La historia indica de que Babilonia se refiere a Roma, ¿ya? Después vamos a analizar por qué digo esto. Entonces, cuando él muere mártir, muere en Roma, entre el 64 y el 68 después de Cristo, ¿ya? Bajo Nerón. Dicho eso y contextualizado ya en el apóstol Pedro, estudiemos la primera epístola de Pedro. Primera pregunta, siempre partimos con esto. ¿Quién escribió esta epístola? Alguien que me busque por favor en Primera de Pedro 1:1. Pedro, Pedro, apóstol de Jesús. De leyendo nomás, no se preocupe. Dale, Jorge, te dieron el puesto. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los extranjeros esparcidos en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Gracias. Entonces, yo lo hago de perogrullo esto porque ya era claro. Si se llama la primera epístola de Pedro, el primer versículo lo ratifica. Solamente quiero que, a diferencia de otras epístolas, aquí no se concluye que fue Pedro, ¿ya? Sino que fue Pedro mismo. No me quiero adentrar en el tema si es de puño y letra de Pedro. Recuerden que los apóstoles tenían escribas. Recuerden que muchas epístolas de Pablo, él mismo dice que el que la escribió fue otro, que en el fondo es el Espíritu Santo, inspira a Pablo, y Pablo le dicta a un tercero. Y ese tercero es el que la escribe. Entonces, no me quiero adentrar en si realmente fue Pedro o no, pero la cosa es que está escrita por Pedro. O sea, es el Espíritu Santo actuando a través de Pedro. Ya Pedro es el autor, Dios es el autor. Pero me entienden a qué apunto, ¿ya? Es Pedro. ¿A quién fue escrita esta epístola? Yo les hablé de esto la semana pasada porque Santiago, Jacobo, usa una expresión similar.
Aquí en el capítulo 1, versículo 1, Pedro dice, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos. ¿Qué significa expatriado? ¿Quién me puede ayudar? Que están fuera de la patria, quizás fueron expulsados o así, o que se fueron voluntariamente, no lo sé. Gracias. Etimológicamente están fuera de su patria, extrapatria, ya están fuera de la patria. Jacobo les llamaba las 12 tribus en dispersión. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Pues bien, aquí es lo mismo. Ya nos dimos el tiempo la semana pasada de estudiarlo, aquí es exactamente lo mismo. Pedro aquí se refiere a la iglesia en general. Ya, por eso se le llama una epístola universal. Específicamente aquí él lo contiene un poquito porque se refiere a la iglesia en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Básicamente Asia Menor. ¿Ya? Entonces lo que aquí dice Pedro, dice esta carta se la envío a todas estas iglesias en esta zona gigante, ya lo que se llama una epístola circular. O sea, que le llegue a la iglesia, ahí la lean, le saquen provecho, y después se la pasen a la otra iglesia, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Eso es una epístola circular, ¿ya? Tengo por aquí un ruido. Dejen ver si lo pillo. Ahí sí, ya. Entonces, como les decía, una epístola circular. ¿Cuándo fue escrita? Alguien que me lea, por favor, Primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y Marcos mi hijo. En este puro versículo ya tenemos hartas cosas. ¿Ya? Primero, les pregunto, que no sea la hermana Paula. ¿Quién fue Marcos? ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Bueno, hicimos un estudio hace meses, pero como no lo hicimos presencial, yo no asumo que todos ustedes lo vieron. Entonces les pregunto, ¿quién escribió el Evangelio de Marcos? Es parte de los evangelios, es como parte de nuestro fundamento cristiano, que siempre los evangelios es como lo primero que estudiamos. ¿Quién escribió el libro de Marcos? El Evangelio según Marcos. No es una pregunta capciosa, es para que me respondan porque es como obvia, solamente quiero ocuparla como escalera para seguir a lo siguiente. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Marcos, Gracias, Marcos. El asunto es quién fue Marcos. Insisto, ya hicimos ese estudio del Evangelio de Marcos y estoy recapitulando solamente. Los voy a pillar porque no me van a saber decir quién fue. Marcos no conoció a Cristo. Marcos ni siquiera evidenció directamente los hechos de Cristo. ¿Y cómo escribió el Evangelio de Marcos? Les voy a hacer el cuento corto para no alargarnos. Había alguien que, al igual que Timoteo lo era para Pablo, había alguien sobre Marcos que lo amaba tanto, que se sentía tan responsable con él, que lo crió espiritualmente a tal nivel que lo llama mi hijo. ¿Ya? De hecho, aquí un paréntesis, espero no casarme y si alguien después me quiere acusar, yo converso con quien me acuse. No hay ningún problema en creer que efectivamente Marcos era hijo físico de Pedro. Ya no causa ninguna contradicción si llegásemos a creer a ese punto. La cosa es que Marcos escribió el Evangelio de Marcos inspirado por el Espíritu Santo, pero porque el que le contó las cosas fue Pedro. ¿Ya? Paréntesis, ya que leímos este versículo se lo menciono. ¿Por qué leímos este versículo? Porque Pedro estaba en Babilonia, lo que yo les decía antes. Entonces, ¿qué es Babilonia? Egipto, Mesopotamia, ya antes dije Macedonia, me equivoqué, perdón. Egipto, Mesopotamia o Roma. Y nos decantamos por la última. ¿Por qué? Por algunos detalles básicos. Primero, tenemos registro de las epístolas que escribió Pablo de que él había estado con Marcos en Roma. Entonces Pedro nos dice aquí en el 5:13 que está con Marcos en Babilonia, cuando manda esta carta. Y tenemos registro de que Marcos ya había estado en Roma con Pablo. ¿Ya?
Juan, el apóstol Juan, en el Apocalipsis se refiere a Roma como Babilonia. ¿Ya? Y de hecho, el asentamiento natural de los judíos en la diáspora era en Roma. ¿Ya? Era en la capital. Por estas tres cosas básicamente nos decantamos porque Pedro escribió esta epístola desde Roma. Ya Pedro escribió esta epístola desde Roma. ¿Cuándo fue escrita? Si concluimos entonces de que la escribió desde Roma, entonces la fecha tiene que estar sí o sí entre el 60 y el 64. ¿Por qué? Primero, tiene que ser después del 60 porque, no lo vamos a leer ahora, pero es interesante, Pedro cita textual, en español cambian algunas palabras, pero es textual, Colosenses y Efesios. ¿Ya? Primera de Pedro encontramos citas textuales de Efesios y Colosenses. Y si ustedes recuerdan, Colosenses fue escrito el 60 y Efesios fue escrito el 61. ¿Ya? Entonces, sí o sí, Pedro escribió después de estos años. Pero tiene que ser sí o sí antes del 68, porque el 68 es cuando podemos datar su martirio. Entonces, obviamente, Pedro estaba vivo cuando la escribió. Y lo cortamos más porque el año 64 comenzó la persecución más grande que vivió la iglesia, que fue bajo Nerón. Y en ninguna parte de la primera epístola, ni tampoco de la segunda, se menciona en ninguna parte la persecución tan grave como fue bajo Nerón. Cuando se habla de las pruebas de los cristianos, nunca es tan grave Pedro para mencionarlo. Lo que si hubiese ocurrido después de la persecución de Nerón, durante la persecución de Nerón, la habría mencionado. Por esto les digo entonces que sí o sí la escribió entre el 60 y el 64. ¿Por qué fue escrita? Alguien que me lea por favor en 1 de Pedro 3, 13 y 14. ¿Y ¿Y quién es quién es aquel que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Hermana Francisca, en este versículo, ¿de qué les está hablando Pedro? ¿De qué tema? La perdí. Se nos fue. ¿Alguien que me responda? En estos dos versículos, ¿de qué está hablando Pedro? No, y no tener miedo si estoy haciendo el bien, no preocuparme porque estoy siendo bienaventurado, aun cuando sea maltratado y vituperado. Gracias. Entonces, Pedro les está escribiendo sobre el ánimo en las pruebas. Eso. Pedro escribe esta epístola porque les dice, si tenemos problemas, calma, bienaventuranza y en eso. De hecho, Pedro aquí no inventa nada nuevo, no está agregando ninguna doctrina, simplemente está haciendo eco de las palabras de Cristo. ¿Ya? Está haciendo eco de las palabras de Cristo. Pero la razón de esta escritura es escribir una epístola de ánimo. De ánimo. Pero también en este contexto no hace referencias a un martirio general, a una persecución legal, social o política, sino que hace referencia más que nada a las pruebas, ¿ya? A cosas que nos pasan a nosotros en Chile actualmente, que a diferencia de otros países no tenemos una persecución legal, social ni política, sino que tenemos una persecución que es más que nada moral, que nos acusan por ser retrógrados, conservadores, quizás nos insultan, quizás la gente nos aparta, como que nos tiende a exiliar, pero no tenemos una persecución que nos van a matar o que por encontrarme en este momento hablando a través de internet me vayan a pegar. No tenemos en Chile. Pedro está en ese mismo contexto. Entonces, por eso sabemos que no había iniciado la persecución de Nerón, porque si no se referiría a pruebas de cuchillo, a muerte. Temas principales desarrollados en esta epístola. Obviamente, el ánimo a los cristianos perseguidos y los exhorta a permanecer firmes en la fe. Este es el tema. La primera epístola es de esto. El ánimo en la prueba. Permanecer en la fe. La primera epístola es básicamente de esto. Pero también menciona algunos subtemas bien importantes. El primero es el llamado el ya y todavía no. Es una expresión bíblica que suena rara, como un trabalenguas, pero se ocupa varias veces. ¿Qué significa el ya y todavía no? Es Cristo ya vino, se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, pero todavía falta para el fin de los tiempos.
Este es el ya y todavía no. El ya y todavía no es básicamente lo que pasó desde que Cristo murió o nació hasta su segunda venida. También en esta misma idea, Pedro se refiere a que vivimos en exilio, como lo vivían los israelitas del Antiguo Testamento, en Babilonia. En esta tierra somos peregrinos y extranjeros. ¿Ya? Pedro se refiere a esto, que al final, como el Señor ya vino, pero todavía no nos lleva a su presencia, estamos como aquí, como se dice en Chile, entre Tongoy y Los Vilos. Entonces nos falta. Ya vino, pero todavía no nos vamos. ¿Ya? Y redondeamos todo esto en el tema el sufrimiento de los creyentes. Yo la semana pasada le hablé de que Jacobo, Pedro y Juan eran los pilares de la iglesia. Pedro era el apóstol de la esperanza. ¿Quién se acuerda el apóstol de, o sea, quién se acuerda la columna de qué era Jacobo? Fue la semana pasada, ¿no? De la sabiduría. Jacobo, los proverbios del Nuevo Testamento. Y Juan, el apóstol del amor. ¿Ya? Entonces a Pedro, por esta epístola sobre todo, se le llama el apóstol de la esperanza. ¿Ya? Porque esta epístola es básicamente de esperanza. Bosquejo general, un resumen rapidito que no lo reemplaza en ninguna medida, que usted agarre la Biblia y 5 capítulos, no se demora más de 20 minutos en leerlo, media hora, no más que eso. Pero este bosquejo lo puede motivar quizá que esta noche antes de acostarse o mañana tempranito la pueda leer. Comienza obviamente con esta epístola saludando. Luego la mitad del capítulo se dedica a hablar de la seguridad de la salvación. Y los capítulos 1, 2 y 3 nos habla sobre las implicaciones de la salvación. O sea, ¿qué significa ser salvos? Ser santos, personalmente, tener un temor reverente, amarnos mutuamente, ser miembros de una iglesia local y mantener relaciones sociales santas con el mundo, con el Estado y en nuestra propia casa, en nuestro hogar. Estas 5 razones Pedro las pone de frente y dice, si usted es salvo, usted tiene que hacer estas 5 cosas. Si no las son, cuestiónese, avance en santidad porque nos falta. Santidad personal, temor a Dios, temor reverente, amor mutuo, ser miembros de una iglesia local y mantener relaciones santas con el mundo, con el Estado y con nuestra propia casa. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, etcétera, etcétera. Capítulos 3 al 5, el meollo de la epístola, el sufrimiento y servicio cristiano. Pedro se refiere a la bendición que significa sufrir por Cristo, a quien finalmente nuestro llamado es a vivir para la gloria de Dios, sufrir como cristianos porque sufrimos para Cristo, y finalmente tiene unas palabras de exhortación sobre la humildad, el liderazgo y el sufrimiento. ¿Ya? Cuando yo hablo de exhortaciones finales, es como cuando uno está concluyendo, cuando uno dice, ya bueno, hablamos de todo esto, pero si los puedo dejar con un pensamiento, si los puedo dejar con algo, esta es la frase. Estas exhortaciones finales son eso. Y un saludo. Manda un abrazo, un saludo a todos. Un besito a toda la congregación. Teología en Primera de Pedro. ¿Cómo conocemos más al Señor? A través de esta epístola. Hay 3 temas, o 4 en realidad, que es básicamente el Evangelio a través de la Trinidad. La predestinación, la gracia del Padre en la predestinación, la expiación en Cristo y la santificación del Espíritu Santo. Estas 3 cosas. El que nos elige previamente es el Padre, somos salvos por medio del Hijo y somos santificados por el Espíritu Santo. Vamos a utilizar un poquito la Biblia para que no se me queden dormidos. 1 Pedro 1:2, por favor. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. Gracias. Gracias, hermano David. Es llamativo como Pedro está recién saludando, está partiendo la epístola y se pega en un versículo, o sea, no sé, como en la comparación de la leche espiritual, se pega un choripán con pebre.
se pega así como una vianda súper fuerte y es un saludo solamente. Aquí no está haciendo una exhortación, no está hablando de una doctrina densa, está saludando. Y solo en el saludo les dice, yo le escribo esta carta a la iglesia, y esta iglesia, como toda la iglesia, es elegida según la presencia de Dios, Padre, somos santificados en el Espíritu Santo, y es en Cristo en que somos rociados por su sangre. Gracia y paz os sea multiplicada. En un puro saludo ya se pega nuestra salvación completa, nuestra doctrina de la Trinidad completa, la doctrina de la expiación completa, la doctrina de la predestinación y la santificación. Es espectacular, y está solamente saludando. ¿Ya? 2.21, por favor, ¿quién lo tiene? Porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Gracias. Refiriéndose a la expiación en Cristo, Pedro se adentra más en este tema y menciona que al final este es nuestro propósito. Cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a los que Dios aman, a todos los que conforme al propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor nos llama? Para conformarnos a imagen de Cristo, a seguir el ejemplo de Cristo, las pisadas de Él. De hecho, Él padeció por nosotros para eso, para cumplir el propósito, para ser el primogénito de muchos. Nosotros no solamente somos coherederos de las bendiciones de Cristo, sino que también somos coherederos en las bendiciones terrenales, nuestra capacidad de agradar a Dios. Debido a Cristo es que somos capaces de hacer obras buenas. ¿Ya? Entonces, es en Cristo en que somos capaces de ser santificados. 3.18, por favor, ¿quién lo pueda tener? Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muchas gracias, hermana. Continuamos con la expiación de Cristo ya en el capítulo 3. Y hay más asuntos involucrados, más profundidad en este mismo tema. Si ustedes tienen ahí el versículo, leanlo con detención para que me sigan. ¿Cuántas veces Cristo muere por nosotros? Una sola vez. ¿Por qué murió Cristo? ¿Por los que merecen la salvación? No. Muere por nosotros, los injustos, los que somos incapaces de agradar a Dios, los que son pecadores y están en rebelión contra Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, ¿ya? Lo que Pablo se refiere que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces Pedro aquí dice, murió por nosotros para llevarnos a Dios. Porque obviamente vamos a morir algún día y vamos a ir al juicio eterno y nos van a decir, ¿usted puede estar delante de la presencia del Señor? No, a la muerte eterna. Pero producto de Cristo es que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, como dice su palabra. Obviamente somos capaces de comparecer ante Dios sin miedo porque nuestra carne ha sido crucificada y somos vivificados en el Espíritu Santo. ¿Ya? Yo esto los paso rápidamente, pero la verdad es que cada uno de estos versículos podríamos estar hablando una predicación completa. Primera de Pedro 3 y 4, por favor. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Aquí hay varias cosas que adentran en los temas que ya hemos mencionado, pero hay cosas extras súper importantes. ¿Por qué el Señor nos escogió? Según su presencia, solamente por su misericordia. ¿Ya? Por su misericordia. Nosotros tenemos esperanza en la vida eterna, ¿gracias a qué? Aquí nos dice Pedro, tenemos una esperanza viva. ¿Y en qué se basa esa esperanza viva? La resurrección. En la resurrección de Cristo. Muchas gracias. Lo hemos mencionado otras veces y hay que recalcarlo siempre. Cristo murió por nuestros pecados y por eso es que nuestros pecados son perdonados. Pero porque Cristo resucitó es que nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna.
Porque Cristo resucitado es la primicia, es el primogénito de muchos, porque Él resucitó, y gracias a que Él resucitó es que nosotros sabemos que algún día resucitaremos como Él. ¿Ya? ¿Y qué más? Otro detallito también que no se nos puede ir en el capítulo 14, el capítulo 4. Una herencia que no se corrompe ni se marchita. Porque si Dios nos escogió para ser salvados en Cristo, eso no se pierde. Esa esperanza es viva. Es una herencia que no se contamina ni se marchita, porque está reservada en los cielos. ¿Ya? Podemos pasarlo por alto, pero ojo que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y si lo dice así, tenemos que tratar de sacar el mayor significado posible al versículo. Y por último, capítulo 2, versículo 2, sobre el crecimiento espiritual. ¿Quién lo tiene, por favor? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Muchas gracias. Hemos hablado de que Dios Padre nos escoge antes de la fundación del mundo, en Cristo que nos salva, en Cristo que en su resurrección nos asegura la vida eterna. ¿Qué nos queda ahora a nosotros? Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Como niños recién nacidos, guagua que no llora, no mama. Me despierto en la mañana, Señor, te quiero conocer más. Me acuesto en la noche, Señor, te quiero conocer más. Señor, no supe cómo actuar en este día, la verdad me confundí, te quiero conocer más. Dame sabiduría, dame templanza y dame prudencia. Como niños recién nacidos, como siervo que brama por las aguas en el desierto, dice el salmista. Debemos crecer deseando, como niños recién nacidos, crecer a través de la palabra del Señor, la guía del Espíritu Santo, la oración, la comunión de los santos. ¿Ya? Crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos ver a Cristo en la primera epístola de Pedro? Jesús, nuestra recompensa eterna. El capítulo 1, versículo 7 dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuera manifestado. ¿Ya? Como les decía, Pedro es el apóstol de la esperanza. ¿Por qué debemos tener gozo inclusive en la tribulación? Porque tengo por cierto que ningún malestar, que ninguna prueba terrenal es de compararse con la gloria que algún día me ha de ser manifestada. Porque pase lo que pase, porque aunque nosotros siendo hijos del Señor caigamos con arrepentimiento, el Señor nos perdona por Cristo Jesús. Pase lo que pase, algún día el Señor nos va a decir, tú no mereces estar aquí, pero en mi sangre, entra el reposo de tu Señor. Esa es nuestra esperanza. Donde Juan dice, donde no habrá ya lágrima, ni llanto, ni dolor, etcétera, etcétera. Entonces Pedro escribe sobre esta esperanza. Inclusive en la prueba tengamos esperanza, porque cuando Cristo venga, cuando estemos con Él en el cielo, no habrá más dolor, como dice el corito. Pero aparte, quiero mencionar también otra referencia a Cristo súper importante. Abran, por favor, el capítulo 2. Son varios versículos, así que los voy a leer yo, pero los vamos a ir leyendo lentamente. Primera de Pedro 2, del 4 al 10. Pedro nos presenta a Cristo como una piedra unificadora, que unifica. Y ahí les voy a explicar a qué me refiero. Dice, al cual, Cristo, allegándoos piedra viva, reprobada cierto de los hombres. Hasta ahí vamos bien. Claramente Cristo fue menospreciado, sin atractivo para que lo deseemos, como dice Isaías. Empero elegida de Dios, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Ojo aquí. Pedro está diciendo de que Cristo es la piedra, ¿ya? La gran piedra.
Y haciendo referencia a la misma metáfora, nosotros como piedras debemos armarnos una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. O sea, está utilizando las imágenes del Antiguo Testamento, el templo, el sacrificio y el sacerdocio. Pero ¿sobre quién están construidos? Sobre la piedra que es Cristo. Entonces, esta casa espiritual es el templo de nuestro corazón, donde habita el Espíritu Santo, ¿ya? Esta casa espiritual, donde el sacerdocio santo es Cristo que intercede por nosotros, y el sacrificio es ofrecido, como lo leíamos en la Epístola de los Hebreos, por Cristo una vez. Obviamente este sacrificio es Cristo, de ahí dice agradables a Dios por Jesucristo. O sea, este sacrificio espiritual es Cristo. Si no fuese Él, si no fuese el Cordero de Dios, no seríamos agradables finalmente nosotros delante de Dios. Por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí continúa. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será confundido. Hasta aquí vamos bien. Cristo es la piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que cree en ella no será confundido. Ya lo encontramos 1000 veces. El que creyere en Jesucristo será salvo, etcétera, etcétera. Creer en Cristo es salvación. Aquí Pedro dice lo mismo. Ella es, pues, honor a vosotros que creéis. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Muchas cosas como para mencionarlas solamente en 30 segundos y no alargarme, pero básicamente lo que nos dice Pedro aquí es vasos de honra, vasos de deshonra. Ante los vasos de honra, Cristo es tan hermoso y deseable que lo único que queremos es adorarlo por la eternidad. Pero los vasos de deshonra que están sesgados no son capaces de apreciar la hermosura de Cristo, de su sacrificio, y simplemente los confunden. Pueden hablar de un Cristo histórico, pueden hablar de un gran profeta, de un hombre muy espiritual, pero los confunden porque no ven la gloria de Dios manifestada en Cristo. ¿Ya? Más, pero, en contraste con estas piedras de tropiezo, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Y ojo con cada una de estas menciones, son referencias directas al Antiguo Testamento. Ustedes en Cristo Jesús son el linaje escogido. Ustedes son la sangre escogida. Ustedes son los descendientes de Abraham. Ustedes son el real sacerdocio. Ustedes son esa sangre de Leví, esa sangre de Aarón, ese real sacerdocio, el real, en Cristo Jesús. Ustedes son el pueblo adquirido, ese Israel que yo saqué de Egipto, ese pueblo que yo saqué entre los caldeos con Abraham. Ustedes son ese pueblo adquirido. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes del que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Para que prediquen el Evangelio. Repartan el tratado, hermano Braulio, que dice, para que usted le hable a su vecino, para que usted tenga un testimonio acorde. Ustedes, que en el tiempo pasado no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia. Y aquí es donde encierra y concluye y da el quiebre del por qué yo les digo que es la piedra unificadora. Que es en Cristo Jesús, en que nosotros somos añadidos como una rama injertada al olivo original, como dice Pablo a los romanos. Nosotros que en otro tiempo éramos lejanos a la nación de Dios, en esa época no sé ni idea qué pueblo habrá habido acá, no sé qué pueblo habrá existido en América, pero en algún tiempo que era imposible, que la única forma era acercarse al pueblo de Israel, y a través de eso era que la fe llegaba. Ahora somos un solo pueblo. ¿Ya? ¿Ya? Ahora se expande a las naciones. Ya no es propia solamente de los cristianos en Israel, sino que es propia de los cristianos gentiles. Por eso en Cristo es que todo se unifica. 6 versículos cargadísimos de amor a nuestro Señor Jesucristo. Segunda epístola de Pedro. La segunda epístola de Pedro. La primera estaba cargada de esperanza en las pruebas. Y la segunda, ¿qué creen que es? ¿Quién me puede decir? ¿De qué trata la segunda epístola?
¿A nadie se le ocurre con la imagen? O Cuidemos mejor, de esa figura que hay ahí, que nos cuidemos de esa figura, ¿qué es esa que figura? parecen ovejitas, pero en realidad son lobos. Gracias. La segunda epístola se refiere a esto. Ojo con los lobos con pieles de oveja. ¿Ya? ¿Quién escribió esta epístola? Por favor, léame el capítulo 1, versículo 1 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias. Simón, Cefas, Pedro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Simón Pedro. Aquí la primera se presenta como Pedro directamente, aquí agrega su nombre más anterior. ¿Ya? Simón Pedro. Su nombre completo, si queremos. Aquí fue escrita esta epístola. Si ustedes se fijan en el versículo que acaba de leer nuestra hermana Paula, esta carta es mucho más general que la primera, porque la primera le escribe a los cristianos en Asia Menor. En cambio, aquí, ¿qué dice? Dice, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, es mucho más general. En la primera decía, esta carta es para todos los cristianos, específicamente los que están en Asia Menor. Aquí dice no, o sea, ni siquiera escribe, acota el público, lo deja. O sea, si hay una epístola universal, es esta. ¿Cuándo fue escrita? Obviamente, ya lo mencionamos en la primera parte, no lo vamos a volver a mencionar. Después de la primera, o sea, después del 64, pero antes del 67, antes de la muerte de Pedro. ¿Por qué fue escrita? Alguien que me lea, por favor, el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos doctores, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. Muchas gracias. Pedro escribe fundamentalmente esta epístola, vuelvo a redundar, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, para rebatir y advertir a los cristianos sobre las falsas enseñanzas que los amenazaban. Cuando tuvimos el estudio de la epístola, no, me confundí, no fue acá, fue una predicación que tuve hace un tiempo, estábamos hablando sobre los falsos maestros que aquejaban a la iglesia en el primer siglo, y mencionábamos a los judíos, a los judaizantes. Básicamente dos, los judíos que decían Cristo no existe, no me inventen, y los judaizantes que decían sí, perfecto Cristo, pero súmenle la ley. Esos dos grupos acechaban a la iglesia. Pero hay un tercero, que Pedro aquí no lo dice tácitamente, pero sí lo concluimos. Dice, hay falsos maestros, falsos doctores, que introducen herejías de perdición. Hasta ahí es común. Todo falso maestro introduce herejías de perdición. Pero aquí hay un toque que nos hace entender a quién se refiere. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada. ¿Cuál es este grupo? Los gnósticos. Quizás usted ha escuchado alguna vez hablar sobre los agnósticos. Gnosis es una palabra griega que significa conocimiento. ¿Ya? Gnosis es conocimiento. Agnosticismo son las personas que dicen que en realidad no existe un conocimiento suficiente para aseverar la existencia de Dios ni para negarla. Ellos simplemente dan un paso al costado y dicen, yo no puedo ni ser ateo ni cristiano. No existe conocimiento. Agnosis, agnosticismo. El gnosticismo es la creencia en el conocimiento. Me explico. Este grupo hasta el día de hoy existe. Lo vemos especialmente en los mormones. Perdón, en los masones. Pero en el primer siglo ya existían. ¿Qué decían básicamente los gnósticos? Decían, la salvación no es por fe, no es a través de Cristo, sino que es a través de un conocimiento muy profundo del ejemplo que nos dejó Cristo. Y a través de conocerlo lo suficiente, nosotros experimentamos en nuestra vida una transformación que nos hace conocer a Dios, pero desde nuestra perspectiva. ¿Ya? En palabras bien chabacanas, como que se volaban
Y ellos decían, bueno, Dios se me presentó y me habló y como que se pegaron unos viajes medio raros. Los gnósticos eran estos. Negaban la fe en Cristo como salvación y fundamentaban la salvación solamente en el conocimiento personal, experimentarlo, ¿ya? Y el problema es que ellos consideraban que el espíritu estaba encerrado dentro del cuerpo y entonces debían dejarlo salir. Ellos consideraban de que el cuerpo era la muerte, el cuerpo era la perdición y el espíritu era el santo. Entonces ellos ocupan las cartas de Pablo un poquito para decir, bueno, el espíritu vivifica, pero el cuerpo, la carne me maldice. Entonces, ¿qué hacían ellos? Dos cosas. Primero, los más cargados a un lado, ayunaban, se golpeaban, etcétera, etcétera. Maltrataban su carne, porque decían, bueno, si mi cuerpo no sirve para nada, me lo voy a maltratar para que el espíritu salga. Y los otros que se iban hacia el otro lado, decían, bueno, ya que el cuerpo no sirve para nada, hagamos con él lo que nos plazca. Si total, lo importante es que a través de alguna experiencia mística el espíritu salga. Y eran muy libertinos, ¿ya? En la epístola Pedro no tiende a referirse a los primeros que le nombré, que se le llama los ascetas, el ascetismo, estos que ayunan, que se van a un monte ayunando y están súper flacos, con la barba como de 2 metros y no comen nada, están apartados de la sociedad. Esos son los ascetas, del cual se acusa muchas veces a Juan el Bautista. Y los otros son los libertinos. Pero Pedro sí tiene palabras contra ellos, quienes decían, no, o sea, si ustedes creen que a través de esta forma van a ser salvos, están equivocadísimos, porque lo único que hacen en el libertinaje es ser herejes, porque están renegando al Señor Jesucristo. Estos son los temas principales que Pedro trata en esta epístola. Bosquejo general. Esta epístola es más cortita, la primera era de 5 capítulos, esta es de solo 3 capítulos. Pedro obviamente saluda y nos dice que la clave para resistir a los falsos maestros es el Evangelio. ¿Ya? El Evangelio. ¿De qué se basa el Evangelio? En crecer espiritualmente y dar fruto. ¿Ya? El Evangelio debe dar fruto. Debemos crecer espiritualmente. De esta forma nos advierte sobre los falsos maestros y les da una clave para reconocerlos con una conducta inmoral. Eran inmorales. Y conectándolo con los mismos, les dice, no se preocupen porque el Señor va a volver, Cristo va a volver y ellos van a ser juzgados. ¿Ya? Lo conecta de esta forma también con la segunda venida del Señor. Y concluye la epístola, capítulo 3, al final, alabando a nuestro Señor. ¿Cómo conocemos más el carácter de Dios a través de esta epístola? Tenemos que entender una cosa. La epístola completa nos habla sobre la defensa contra las falsas doctrinas. ¿Ya? Y es en este contexto en que Pedro nos muestra al Señor, a Dios. Alguien que me lea, vamos a volver a la primera epístola. Alguien que me lea, por favor, primera de Pedro 3:15. Sino santificad al Señor Dios en vuestros corazones y estad siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Muchas gracias. ¿Me puede repetir, por favor? ¿A qué debemos estar siempre aparejados? Dice, aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno. ¿Qué cosa? Que os demande. Razón de la esperanza que hay en vosotros, o Muchas del gracias. Evangelio. Muchas gracias. ¿Por qué yo vuelvo a la primera epístola para esto? ¿Cómo me defiendo contra las falsas doctrinas? ¿Cómo me defiendo cuando llego a la universidad, en el caso de los jóvenes, y primero en la universidad me presentan un profesor comunista, un profesor ateo, y me sobrecarga la cabeza con sistematizaciones de filosofía gigantes y quedo con la boca abierta y lo único que quiero es ser como él? ¿Cómo me defiendo cuando en octavo, en séptimo, en quinto básico me dicen, no, si no hay problema, si usted es homosexual, usted es lesbiana, no se complique la vida, si su papá le dice lo contrario, le está mintiendo?
¿Cómo me defiendo cuando llego al trabajo y me dicen, pero eres ridículo, ¿cómo vas a obedecer al servicio de puestos internos? Eres pavo. ¿Qué quieres renunciar a un tercio de tus ingresos? ¿Cómo me defiendo cuando casado me dicen, oye, si esto nadie, tu esposa, es imposible que lo sepa, dale nomás? ¿Cómo me defiendo contra esas cosas? Y hablo de casos bien caseros. No les menciono cómo me defiendo cuando viene un testigo de Jehová y me dice que Dios en realidad es uno solo, que creemos en un Dios de varias cabezas. ¿Cómo me defiendo con los adventistas que me dicen que si no guardo el sábado y no guardo los escritos extrabíblicos de Elena de White, no soy salvo? O sea, lo llevo a lo muy casero y también lo llevo a la defensa de la fe así teológica. ¿Cómo me defiendo? Conociendo al Señor. Nuestra hermana Carla leyó y dice, Pedro, estar siempre listos, preparados para responder con mansedumbre y reverencia a toda persona que les pida razón de vuestra fe. Usted, hermano, ¿en qué cree? Deme razón de esto. Explíquemelo. Menciónemelo. No se tira al suelo y diga, no, es que esto es por fe, y tú nunca lo vas a entender. No, dice aquí Pedro, aparejado siempre con reverencia y mansedumbre, sabiendo que hay limitaciones, a dar razón de la fe que hay en vosotros. De ahí que la teología sea algo fundamental. Porque cuando salimos al mundo y se nos acaba el culto y el pastor ya no está para protegernos, el mundo nos bombardea, pero automáticamente. Y si no estoy preparado, me van a comer con papas fritas. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque la segunda epístola de Pedro se basa en la defensa de la fe. ¿Ya? Entonces, la mejor forma de defender la fe es conociendo a Dios. Segunda de Pedro 1:3, por favor. Que me lo lea. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Muchas gracias, hermana. Pedro comienza la epístola y nos dice, Dios es el que tiene todo el poder y toda la gracia y toda la excelencia le pertenece a Él. Entonces, toda nuestra defensa de la fe, toda nuestra defensa contra el mundo parte desde esto. Dios es el que tiene todo el poder y el que merece toda la gloria. Segunda de Pedro 3:5, por favor. Segunda de Pedro 3:5. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Gracias, hermano. Otra característica de Dios no solamente es que Él tiene todo el poder y la gloria, sino que hay algo básico. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. ¿Ya? Al final me emociono y me voy por las ramas y no quiero hacerlo, pero nos falta mucho de eso, de aseverar y repetir y estar seguros. Estar seguros. Todo lo que vemos, toda la creación le pertenece y la creó Dios. ¿Ya? Segunda de Pedro 3. Perdón, hermana Paula. Sí, es que yo quería hacer un comentario porque eso, de hecho yo lo tengo, como estoy viendo Pedro en la escuela dominical, lo tengo para 2 domingos más en la defensa de la fe. Y eso es súper importante lo que vivimos hoy día y la gran lucha que, como decían, hermano, no estamos viendo lucha aquí contra mayor presión, que no vayamos a predicar, sino en el aspecto moral. En el aspecto moral estamos teniendo una lucha muy grande porque hoy en día es tan lindo escuchar a las personas que hablan lo que la gran mayoría quiere escuchar y que ni siquiera lo asimilan, y tenemos una gran defensa de la fe que debemos hacer. Pero yo, producto también de lo que estoy estudiando, me lo preguntaba muchas veces. Yo debo preguntarme, ¿a qué autoridad yo le rindo cuentas? ¿A qué autoridad es la que yo rindo cuentas? Y un cristiano le rinde cuenta al Señor. Tenemos claro que debemos obedecer las leyes humanas, porque el Señor nos llama a respetar las autoridades, las leyes y todo. Sin embargo, debemos siempre pensar a qué autoridad
yo le rindo cuentas en mi vida y un cristiano le rinde cuentas a Dios. Y por supuesto eso involucra dos cosas. Uno, el estar constantemente aprendiendo de la palabra de Dios para buscar la respuesta. Y además eso nos hace también ser muy consecuentes en nuestro testimonio. Porque no solamente es el que yo hable del Señor, sino que las personas deben ver en mí también el reflejo de Cristo. Entonces, esto involucra mucho la defensa de la fe, involucra, y hoy en día, hoy de repente yo digo, pero hoy, y esa mansedumbre que uno debe saber cómo contestar, porque da rabia las cosas que de repente uno escucha, cosas tan inmorales, cosas tan bajas, y que son vistas normales. Entonces, hoy en día creo que la defensa de la fe es tan importante para nosotros, pero principalmente eso es lo que yo digo. Me pregunto, ¿a qué autoridad es la que yo rindo cuenta? Y un cristiano lo debe tener clarísimo, que es al Señor. Gracias, hermano. Hermano Darío levantó virtualmente la mano. Sí, y aquí es cuando hago la invitación a todos los hermanos, tanto jóvenes como adultos, a que puedan participar en la actividad de CIEF. La actividad de CIEF y la actividad de CEGEP, que son un departamento de la iglesia que se encarga netamente de la defensa de la fe. Netamente los temas que trata CIEF y CEGEP son siempre de defensa de la fe. Es de edificación espiritual para cada uno de nosotros poder participar en estas actividades. En el tiempo que yo estaba participando de la CIEF o de la CEGEP, es muy poco la concurrencia que hay. Entonces, le hago la invitación, hermanos, que puedan participar cuando hayan conferencias, cuando hayan congresos, cuando hayan actividades de CEGEP, apoyar con la asistencia, pero también con la oración. Así que les dejo la invitación a cada uno de ustedes. Gracias, hermano Darío. Aprovecho de conectarlo con eso. Hermano, el Señor dice en su palabra que si estamos faltos de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién se sabe ese versículo? Demándale a Dios. Demándale a Dios, ¿qué será? No se acuerdan el versículo. Creo que dice como que será rico en darla y no se hiere, o sea que la va a dar en abundancia. Mi pregunta es, el Señor dice, me falta sabiduría, agarro la Biblia y como que no me da. Como que de verdad no entiendo, o sea, a mí me pasa un montón, me pasa a través de este año haciendo estudios bíblicos, yo he dicho, en realidad, Señor, no te conozco nada. Me da una vergüenza, pero es verdad. Y yo le demando al Señor sabiduría y me dice, Álvaro, por si acaso, existe CIEF y no estás yendo. Y si te falta sabiduría y te doy una institución en la iglesia y no vas, entonces, ojo ahí con eso. Ojo ahí que si el Señor nos da las oportunidades de crecer en este estudio bíblico los martes, en una actividad de CIEF, aprovechémosla. En estos tiempos, como dice Ana Paula, donde estamos súper atacados de forma solapada muchas veces. Continuamos con esto y vuelvo al capítulo 3, versículo 15 de 1 Pedro. No se trata aquí de saltar como Pedro a cortarle la oreja al soldado. No se trata de saltar desde la guata a defender de la fe. Pedro aquí dice, Pedro, o sea, el mismo que saltó ahí con el cuchillo a cortar, dice, no estuvo bien saltar con el cuchillo a cortarle la oreja. Lo que tenemos que hacer es, con reverencia y mansedumbre, dar razón de nuestra fe. O sea, no se trata de decirle, no, tú que crees en el aborto, tú se vas a ir al infierno y punto, se acabó. Es decir, agarrar la Biblia y decir, el Señor, 3 veces santo, nos ama y envió a su Hijo a morir por nosotros. Y predicar el Evangelio y decir, ¿por qué esto es malo? ¿Por qué el pecado es malo? ¿Por qué el pecado ofende a Dios? ¿Por qué el pecado nos condena? ¿Y por qué en Cristo Jesús es la única forma para ser salvos? Eso es dar razón de nuestra esperanza. No es tirar piedras, es dar razón de nuestra esperanza. ¿Ya? Por eso lo conecto. Continuamos así, si no me pican guía y me voy a alargar. Lean, por favor, capítulo 3, versículos 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias. Gracias, hermano David. Bueno, en la sección de versículos que podemos sacar de contexto y hacer teología de ellos, están estos dos versículos, ¿ya? Entonces no me quiero alargar con estos dos versículos, sino que me quiero quedar con la idea general. Hemos visto en 2 de Pedro que Dios tiene todo el poder, la gloria y la excelencia, que Dios es el creador de todo y tiene todo poder. Pero también vemos que Dios es paciente. Como dice Jeremías, es solo por su misericordia que no somos consumidos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y es tan hermoso pensar en esto y al mismo tiempo es tan humillante, o nos debería mover a la humildad, que solamente porque el Señor es paciente es que estamos respirando. Ni siquiera hablemos de la salvación, hablo de la bendición de la vida. Hay una predicación de hace un par de siglos que dice los pecadores en las manos de un Dios airado, que es básicamente una predicación que dice Dios condena el pecado y nosotros estamos en sus manos. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, es un Dios todopoderoso que condena el pecado y nosotros estamos en sus manos. ¿Qué merecemos si no ser consumidos, como lo dice Jeremías? Pero Dios es paciente. Pero Dios es paciente. ¿Ya? Y eso nos dice Pedro aquí. Dios es paciente. Pero pese a su paciencia, aun cuando algunos la tengan por tardanza, Dios sí o sí emitirá y emite su juicio. Segunda de Pedro 3:7, por favor. El versículo anterior de lo que acaba de leer nuestro hermano. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Gracias, hermano Darío. La paciencia del Señor no es que se acabe. Cuando uno dice la paciencia del Señor se acaba, es como que el Señor no fuese capaz de algo. Entonces se puede prestar para confusión. Pero el Señor tiene sus tiempos establecidos. Y el juicio del Señor va a llegar. Y es un fuego abrasador que destruye todo. No solamente va a destruir a los injustos, sino que inclusive la tierra va a ser consumida por su fuego de ira. Quedémonos con estas 4 cosas entonces del Señor, que nos presenta Pedro. Tiene todo el poder y merece toda la gloria. Él es el creador de todo. Él es paciente y misericordioso, pero Él es justo y derrama su juicio sobre los pecadores. Bueno, si queremos conocer más al Señor, leamos su palabra. Esto es lo que podemos, de manera súper resumida, conocer más al Señor a través de la segunda epístola de Pedro. Y con esto ya vamos terminando. ¿Cómo conocemos más a Cristo en segunda de Pedro? A Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo? ¿Qué perfil, qué carácter de Cristo nos muestra Pedro en esta segunda epístola? Como nuestro Señor de la salvación. El capítulo 3, versículos 13, 14 y 15, no fui capaz de elegir un solo versículo, así que puse los 3. Dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Acabamos de mencionar, perdón, los versículos anteriores que decían que Él va a consumir el cielo y la tierra. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer, que Él va a consumir con su ira el cielo y la tierra. Ya. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de Él sin mácula y sin reprensión, en paz, y tener por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Pablo le escribió de lo mismo, entre comillas, a los romanos, a los efesios y a los gálatas. Le escribió de la justificación por la fe. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. A esto se refiere Pedro cuando dice la misma salvación de la que le escribió Pablo. Porque tenemos que esperar que cuando nos presentemos delante de Dios seamos hallados sin mácula y sin reprensión, sin pecado, o sea, en paz con Él.
Porque hay de nosotros si nos presentamos delante del Señor con nuestra propia carga. Algunos poquito más, algunos poquito menos. Hay personas que yo me saco el sombrero de lo buenas que son. Hay otras personas que en realidad están en la cárcel porque son súper malas. Por eso digo algunas más, un poquito menos, pero todas con su propia carga. Y su propia carga delante del Señor, lo único que dice es, no hay justo ni aún uno. ¿Ya? Entonces, tened por salud la paciencia de nuestro Señor, que es el Evangelio de Cristo. ¿Ya? El Evangelio de Cristo. O sea, gracias al Señor que está Cristo. Por eso se llama el Evangelio de paz. Por eso es la buena nueva de salvación. ¿Ya? Cristo. Cristo es el Señor de nuestra salvación. Voy a leer yo estos versículos ya por el tiempo se nos fue. Dice, Simón Pedro, comenzando la epístola, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Me quedo con ese versículo para que ustedes noten aquí la reacción de Pedro. Dice, fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y más adelante vuelve a repetir y dice, el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo importante de aquí? Que Pedro está saludando y da por sentado inmediatamente, como ya lo habíamos visto en otras epístolas, que Cristo es Dios. No desarrolla la idea, sino que lo presenta directamente. Cristo es Dios. No solamente es nuestro Dios, sino que también es nuestro Salvador. Los versículos que continúan en este saludo dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada a los cielos para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en el postímero tiempo. Cristo no solamente es Dios, sino que es nuestro Salvador. ¿Ya? Nuestra salvación radica en Cristo. El Evangelio es el Evangelio de Cristo. De esta manera, entonces, vemos a Cristo en las dos epístolas de Pedro. Cristo en primera de Pedro es Jesús, nuestra recompensa eterna. Recuerden, la epístola de la esperanza. Y Cristo en la segunda epístola de Pedro es Jesús, nuestro Señor de la salvación. Que el Señor les bendiga. Sí que me alargué un montón, pero de todas maneras doy un par de minutos, un par de segundos, si lo queremos, si alguien tiene una duda, una consulta, algún piedrazo que me quieran mandar por algo que dije y no debía haber dicho, que siempre me pasa. La que lo hace es Carla, mi señora, pero si ustedes ven algo que ella no vio, por favor, también siéntanse en libertad de decírmelo, en el amor del Señor, obviamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún reclamo? Veo sus caras mirando al suelo y me dicen... Bueno, hermano Álvaro. Hermano David, dígame. Miren, es un aporte, una reflexión personal, la verdad, y es que cuando al comienzo en Hechos se reconoce a Pedro y a los demás como hombres ignorantes y sin letras, es sorprendente cuando uno ve cartas que en cuanto a extensión son relativamente breves, encontrar pasajes tan profundos y con un lenguaje que sin duda no es el lenguaje de un pescador, no es el lenguaje de un hombre sin letras. Entonces, ¿cómo el Señor efectivamente puede usar a alguien que no tiene la preparación y obviamente entregarnos esta perfección de su palabra? Y obviamente agradecer al Señor porque también de la misma forma puede usarnos a nosotros, que sin duda tenemos muchísimos defectos, y efectivamente Él puede obrar en nosotros cuando nosotros nos ponemos también a su disposición. La verdad que yo, leyendo estos pasajes, una de las cosas que pensaba a cada rato era justamente eso: un hombre sin letras, pero entregándonos pasajes que inclusive algunos intelectualmente resulta difícil de entender a la primera,
y que tienen mensajes tan profundos. Obviamente el Señor hablando a través de un hombre común y corriente. Gracias, hermano David. Sí, bueno, agrego ahí a eso la envidia sana, entre comillas, que me causa Pedro, que fue a un seminario por 3 años y el director de ese seminario era Cristo. Entonces, yo me imagino cuando el Señor lo vemos plasmado en el Evangelio, en las palabras, Pedro era como una vez vimos en un estudio con el hermano Carlos Escobar hace años en la iglesia, como ese grupo selecto, las cosas que le había hablado Cristo, que inclusive Pedro presenció la transfiguración. O sea, imagínense ese pescador que haya terminado escribiendo estas cartas, esa transformación fue espectacular y esperanza tenemos en que el Señor nos utilice de la misma forma, porque es verdad que ese cambio es espectacular, tanto externo en palabras como interno en cuanto a su corazón, obviamente. Y hermano, de no ser así, le agradezco su paciencia, que el Señor les bendiga. Ya, damos gracias a Dios por el estudio de su palabra.